Hola, muy buenas tardes. Soy Carmen Gloria Brevis, mediadora chilena. Y primero que nada, quiero agradecer a Daniel Martínez y toda la organización que está detrás de este seminario, porque creo que todos estos espacios nos ayudan muchísimo también a podernos conectar y también dar espacio a las propias reflexiones que van surgiendo cuando uno está preparando un tema. Así que muchas gracias por este espacio y les quiero comentar durante estos minutos que voy a tener para poder conversar con ustedes también acerca de algunos desafíos que tenemos que afrontar, sobre todo en estos tiempos, los mediadores, yo creo que en distintos contextos, pero más o menos los desafíos por lo que se visualizan son similares, de acuerdo a las conversaciones que he tenido con mediadores de otros países. Entonces, desde ahí los invito a que podamos también dejar volar nuestra imaginación y nuestros también pensamientos en relación a cómo podríamos también mejorar las condiciones para los mediadores y para la mediación, ¿ya? Así es que voy a compartir un PPT que me va a ayudar como para poder también ordenar el contenido y vamos a poder tener este espacio para también, ojalá, cada uno reflexionar en torno a esto. Lo titulé todo este contenido como Desafíos 2025 para los mediadores. Entonces, desde aquí quise plantear algunos temas que tienen que ver con esto de ir ampliando el camino para la mediación y para todos los que trabajamos en pro de la solución colaborativa de los conflictos. Como les expliqué, soy Carmen Gloria Brevis, tengo experiencia ya bastante larga como mediadora familiar y organizacional y además mi correo aquí está para si lo quieren guardar, como pensando también en la posibilidad de que podamos después mantener un contacto para también ir viendo de qué forma también vamos potenciando nuestro trabajo. Esas alianzas siempre son súper productivas y muchas veces me ha ocurrido con mediadores de otros países en que también hemos profundizado lazos en torno también a ir en beneficio de los casos que se nos acercan cuando, por ejemplo, necesitan un servicio de mediación desde otra perspectiva. Bueno, y aquí les quise también mostrar con esta otra imagen lo que tiene que ver con esto de ampliar la mirada, con esto de poder mirar como desde arriba la realidad para también tener un punto de vista que sea de acuerdo con lo que uno está observando y que por supuesto muchas veces va cambiando. Y una de las cosas que me surgió en este tema fue preguntarme, ¿cómo son las realidades de la mediación? ¿Hay una única? ¿Hay muchas? ¿Cómo se encuentran estas realidades? ¿Conversan entre sí o son más bien espacios que están quedando cada uno encapsulado? Entonces, esto también empieza siendo un problema y un desafío para todos, porque muchas veces nos encontramos con que la mediación tiene distintos niveles de desarrollo en distintos países y también eso representa muchas veces una realidad que nos desafía continuamente porque vamos viendo de que, por ejemplo, hay áreas en que se avanza más y en otras esos avances son muchísimo más lentos. Entonces, desde ahí es importante también observar dónde nos estamos situando. Luego, con esta imagen me interesó mucho mostrarles también esto de la posibilidad del acceso real a justicia. Y ahí tengo algunas preguntas también para que las podamos ir como dilucidando entre todos. Vemos que muchas veces las personas necesitan hablar y uno tiene que tener también la capacidad para poder escuchar y acoger esas necesidades de estas personas, entendiendo sus paradigmas. Entonces, para eso resulta muy importante el tener la atención suficiente como para entender qué es lo que está pidiendo en realidad la persona, para poder responder esa necesidad. Después, también es importante tener en consideración qué mecanismos ofrece el sistema. ¿Son claros? ¿Aparecen para todos? ¿Se difunden lo necesario todos estos mecanismos colaborativos? Yo creo que ese es un tema que también vamos a abordar un poco más adelante porque creo que es un desafío no solamente en Chile, sino que en muchos distintos contextos. Y una de las cosas que he observado también en el contexto, y no solamente en Chile, sino que también lo he conversado con mediadores mexicanos en especial, tiene que ver con esto de los impactos de la pospandemia.
no quedamos en el mismo contexto después de que pasó. Y aquí hemos observado, por ejemplo, una mayor agresividad ambiental, atenciones de salud muchas veces centradas en la urgencia, esto de que se corre rápidamente a apagar el incendio, pero solamente se queda en esa atención muchas veces. También se visualiza la necesidad de actualizar protocolos, lo que toma tiempo y esfuerzo, porque muchas veces hay una forma que servía antes, pero ya no. Entonces eso también hay que tener la capacidad de poderlo reestudiar y sentir de que eso también va a tener un mejor impacto para las personas. Luego, en mediación también estamos viendo que los casos tienen muchísimo mayor complejidad, lo que se visualiza desde el primer momento. Y lo otro que también se observa es la importancia de poder derivar a las personas donde ojalá tengan rápido acceso. Y ahí vemos que los recursos siempre son escasos para poder derivar y muchas veces depende exclusivamente de la capacidad económica de las personas. Entonces, eso yo creo que es una de las cosas que hemos observado en este tiempo. Y esto también ha traído algunas repercusiones bien importantes, sobre todo en la premediación. Yo he observado, por ejemplo, que las personas cuando solicitan la mediación tienen necesidades emocionales mucho más expuestas, las plantean con mucha mayor velocidad que lo hacían antes. Y una de las cosas que creo que nos puede ser de utilidad es recoger cierta información base para poder también acercarnos a la realidad de la persona. Por ejemplo, ¿quién está pidiendo la mediación? La persona tiene percepción de cómo se siente, se estará sintiendo probablemente la persona a la que le está solicitando la mediación. También es importante saber qué desea lograr. ¿Tiene un objetivo claro? ¿Desde qué punto de vista está mirando este proceso? También es importante en esta premediación despejar la dinámica relacional. Hay una pauta de violencia intrafamiliar, no existe, no está dicho, porque ese es un tema que muchas veces aparece a poco andar, porque las personas al principio muchas veces no lo tienen tan claro para sí mismos, pero es frecuente que en los casos de mediación familiar aparezcan algunas pautas de violencia. Luego también es importante, ojalá, despejar cuál es el conflicto aparente y también el real. Entonces, eso toma también una cantidad de tiempo importante. Requiere esto de conversar, ojalá con un tiempo más largo para poder también enfrentar este proceso. Y ahí nos encontramos con el tema del tiempo, que le quise traer también este reloj de arena, pensando precisamente que muchas veces es lo que también nos va coartando la posibilidad de pensar y hacer una intervención de largo plazo. Entonces, este tiempo siempre es acotado, las personas muchas veces también lo plantean como una limitación en términos de disponibilidad y también muchas veces los recursos también es importante tenerlos claros, porque hay personas que plantean, por ejemplo, que quieren hacer la mediación ojalá en una sesión y ahí es muy importante aclarar todos los aspectos que esto puede conllevar. Y otro punto que también creo que es útil es saber qué soluciones han intentado, entonces, anteriormente. Entonces, creo que eso nos sirve como para poder comenzar un trabajo ya más delicado y dedicado con las personas para que así también se sientan escuchados en lo que realmente quieren después abordar en la sesión propiamente tal. Y otros retos que también me he observado tienen que ver con esto de las condiciones laborales muy diversas. En distintos ámbitos vemos que, por ejemplo, algunos tienen contrato, tienen jornada completa, otros tienen solamente algunas horas contratadas, otros tienen ejercicio privado exclusivamente, e incluso los que están contratados también tienen condiciones laborales diferentes. Entonces creo que hacerse cargo de eso también es importante, mirar estas condiciones laborales y pedir las mejoras correspondientes si es necesario, porque también tiene que ver con esto de cómo se siente el mediador enfrentando casos de alta complejidad la mayoría de las veces.
También eh, otro reto tiene que ver con esto de poder responder con todos los dispositivos, porque muchas veces tenemos, por ejemplo, la necesidad de poder derivar a la persona porque está teniendo un problema en específico que requiere otro abordaje y también no necesariamente se cuenta con ese recurso en el momento como para poder como también dar la derivación en ese momento. Entonces creo que eso yo creo que es una de las necesidades que tenemos, tener mayores dispositivos, llegar a tiempo una vez más. Y también creo que es muy útil esto de poder también financiar nuevas iniciativas y la investigación en distintos ámbitos, porque las prácticas también se van mejorando a medida de que también se hace un seguimiento respecto a la experiencia de las personas, sobre todo cuando trabajamos en estos ámbitos que tienen que ver con sus conflictos personales y que muchas veces también implican desafíos para ellos también de aquí al futuro. Y aquí creo que ha sido básico esto de poder también verificar el estado de la mediación y reflexionar para eso. Y aquí les quise comentar respecto a cómo se hacen estudios periódicos en Chile que están disponibles y que es una información que yo creo que es muy útil para todos los mediadores en términos de ver cómo se está también percibiendo la mediación. Estos son los resultados de una auditoría que hizo el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Chile y que el contexto tiene que ver con la mediación familiar licitada. Entonces, ahí vemos que, por ejemplo, en este estudio se observa que hoy día hay un mayor conocimiento del proceso de la mediación. Eso se percibe desde los primeros inicios. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar en mediación como cuando ya se estableció la obligatoriedad. Ahí rápidamente se logró una difusión muchísimo mayor. Pero mientras fue voluntaria, las personas no entendían muchas veces de qué se trataba. E inclusive muchas veces los mediadores también hicimos la difusión a través de estos llamados telefónicos muchas veces en ese momento para poder como explicar lo que era la mediación. Muchos mediadores también hicieron labor puerta a puerta para poder también dar a conocer los servicios. Entonces, yo creo que ha habido también un conocimiento mayor y esto ha tomado también mucha importancia porque las personas cuando ya lo conocen por lo menos tienen alguna idea, ¿no? Ya eso ha ido cambiando y ha sido un avance importante. Luego también les quise mostrar este informe de resultados de diciembre del 2023 que también se hizo por solicitud del Ministerio de Justicia y ahí también se marcan los índices de satisfacción, cómo han ido variando también a través del tiempo y esto también se refleja en la calidad de vida que estamos teniendo. Entonces muchas veces esta satisfacción tiene distintas formas de poderlo como evidenciar. Luego también se observa esta satisfacción en general con el mediador. En general las personas tienen en los centros licitados una buena opinión en términos de que están satisfechos con este proceso. Sin embargo, llama la atención que igualmente a partir del 2023 se observa que aumenta este grado de insatisfacción. Entonces, a pesar de que va muchas veces subiendo en los años anteriores esta satisfacción y siendo baja la insatisfacción, en el 2023 llama la atención cómo este porcentaje cambia. Entonces, yo creo que eso es importante observarlo. Tiene que ver con los contextos donde estamos. Y esto es bien interesante en términos de que las personas en general dicen de que volverían a intentar mediación si es que tienen un nuevo conflicto. Entonces, eso es también es un dato bien relevante porque vemos que en general las personas sí acudirían y es una experiencia que muchas veces cuando uno ya conversa con las personas mencionan de que anteriormente tuvieron ya mediación, entonces ya conocen más del procedimiento o otra persona cercana también ya la tuvo, entonces ya se observa de que esto ya es una tendencia en aumento. Y otro punto que creo que también es importante de mencionar
tiene que ver con esto de que es muy, muy importante potenciar la mediación antes, durante y después del juicio, porque muchísimas veces nos encontramos con que las personas tienen súper instalado en Chile de que la mediación es obligatoria antes del juicio, entonces, porque además en tres materias, no en todo, que son las más frecuentes. Entonces, ahí nos encontramos con que la posibilidad de que los deriven, por ejemplo, durante el juicio o después del juicio, no es muy, muy amplia. Entonces, yo creo que ahí hay que potenciarlo de tal forma de que los jueces, por ejemplo, los consejeros técnicos, también propicien esta posibilidad. Y creo que eso es súper valioso porque también significa un reconocimiento al trabajo que se realiza. Y yo he tenido la oportunidad de recibir este tipo de casos y son muy desafiantes, pero también es muy importante porque muchas veces las personas están súper agotadas de tener ya mucho tiempo de juicio, de mucha energía que se ha ido desperdiciando y después ya muchas veces dicen, oh, me fui a un juicio cuando en realidad podríamos haber llegado a un mejor acuerdo cuando estábamos teniendo esa posibilidad al comienzo. Entonces, creo que eso es, pues esta labor de potenciar la mediación es un reto importante. Luego, también creo que es importante trabajar en la persona del mediador, el autocuidado, el trabajar las zonas que emergiendo muchas veces con los casos más difíciles, porque ahí todos los enganches que se van produciendo también sirven muchas veces para la reflexión y también para darse cuenta cómo uno también se comporta o se muestra con una persona que está pasando algún problema. Entonces, yo creo que desde ahí es importante trabajarse, conversarlo, tener espacios también de cuidado con otros, para de esa forma también afinar este instrumento que somos nosotros cuando nos relacionamos con otras personas. Luego también creo que es bien importante esto de apoyar a las personas para que también se vayan responsabilizando de sus decisiones, en tanto en la gestión como en la mantención de los conflictos y desde ese punto de vista también muchas veces uno puede ser un agente de resiliencia pensando en que al valorar a la persona sus propios recursos también se va dando cuenta de que puede cambiar la circunstancia que lo tiene preocupado. Entonces, creo que todos estos espacios en que las personas muchas veces cuentan eh, cosas que han tenido guardadas por mucho tiempo, también es importante aprovecharlo como una oportunidad para un cambio. Y desde ahí es la responsabilidad que tenemos. Y también se requiere fortalecer a la mediación y a los mediadores. Yo creo que hay temas pendientes ahí, como por ejemplo la necesidad de la formación continua, mejorar las condiciones laborales, tener más tiempo para poder también dedicarse con prolijidad al trabajo, hacer un marco legal que responda a las necesidades actuales y hay más desafíos que también se pueden presentar. Ya. Y también en este aspecto creo que es muy, muy vital tener siempre en consideración cómo trabajamos con otros. ¿Qué hacemos para también potenciar ese trabajo en equipo? ¿Lo aprendemos? ¿Cómo lo fortalecemos? Porque el trabajar en estos ámbitos también causa mucho desgaste. Y de los elementos que me interesaría poder como relatarles tiene que ver con esto de ojalá potenciar lo interdisciplinario. Juntos somos más, así es que desde ese punto de vista es vital tener las distintas miradas y para eso se necesita el reconocimiento del que tanto hablamos los mediadores, pero también tiene que ver entre nosotros, cómo también nos valoramos, de qué forma reconocemos los aportes de los otros profesionales. También es importante cuando estamos trabajando con otros el supervisar casos. Tener ese espacio reflexivo también nos colabora mucho y también la asociatividad entre los mediadores y más es muy, muy vital. Aquí les acompañé una lámina que tiene que ver con una imagen de Karen Castilla que tienen que ver con esto de cómo lo que no se puede solo se puede en red. Y eso es vital tenerlo siempre en consideración. Por eso también, por ejemplo, los colegios profesionales tienen un rol importante, sobre todo pensando en los desafíos que tenemos en común. Y ese es lo que hemos tratado de hacer, los que hemos sido también integrantes del Colegio de Mediadores de Chile, como también en los que hemos tenido
cargos en la presidencia del colegio, pensando siempre en lo importante que es reconocer el trabajo que podemos desarrollar entre todos. Bueno, con esto yo les quiero dar las gracias por este tiempo, por la oportunidad de reflexionar, porque muchas veces este ejercicio cuando uno lo hace solo se queda como en estas cosas que uno va dejando hacer, pasando a hacer también. Entonces, desde ahí les agradezco este espacio y espero que podamos mantener el contacto de tal forma de que si necesitan o requieren también un espacio reflexivo, estoy disponible, ese es mi correo, cgbrevis@yahoo.com y espero que tengan una linda tarde. Muchas gracias. Que estén bien.